Muy bien, continuamos pues con la serie La Sabiduría, pero hoy, iglesia, hoy es la última de la serie ya. Hoy terminamos con la serie La Sabiduría. Y en estas ya 19 aproximadamente de la serie La Sabiduría, que algunas no alcanzamos a rescatarlas ahí de Facebook, ya nos notificaron que se bajaron solas, pero no se hizo retroactivo porque antes están otras anteriores y algunas de la serie de aquí pues se bajaron por default porque fueron nuevos términos y condiciones de Facebook, de Meta. Entonces pues ahí está, ¿no? Entonces cada vez que demos alguna predicación la vamos a bajar para subirla a YouTube y YouTube pues ahí ya no las baja, espero. En estas semanas, 19 semanas, hemos compartido con ustedes temas acerca de la sabiduría. Iniciando con que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aclarando que el temor no es pavor ni miedo, el temor es respeto, reverencia, obediencia. ¿Sí? Ese es el temor a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, todos sus mandamientos. Y de ahí mana todo, de ahí inicia todo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. También vimos, hermanos, hermanas, pues que es necesario tener sabiduría para escoger pues a los amigos, ¿no? Y ese es un ejemplo que damos nosotros los padres a los hijos en el consejo de que deben de saber escoger a sus amigos, porque hay muchos conocidos, hay muchos compañeros de trabajo, hay muchos compañeros de la escuela, pero amigos, pocos, realmente que saben ser amigos. Entonces hay que saber escoger a los amigos. También compartimos con ustedes pues esa sabiduría como padres de familia. Es necesario saber que como padre de familia requerimos llenarnos de sabiduría para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. También debemos tener sabiduría para recibir la palabra. La palabra hay que recibirla en el sentido correcto, hermanos, en el sentido correcto. Muchas veces se tergiversa, o sea, el emisor está correcto, pero el receptor es el que está recibiendo un mensaje totalmente distorsionado. Sabiduría en el trabajo, cómo orar con sabiduría. Sabiduría para mantener y usar las redes sociales. Eso ya se ha predicado, se ha enseñado mucho a nuestros jóvenes. Debemos tener mucha sabiduría para manejar las redes sociales. Ya se nos ha hecho esa exhortación también. Sabiduría para enfrentar las adversidades que pues están a la orden del día. Sabiduría en el trabajo, pero también sabiduría en el servicio a Dios. Sabiduría en los tiempos de escasez, pero también es más riesgoso muchas veces los tiempos de abundancia, porque esos apartan de Dios, hermanos, apartan de Dios. Hay que tener mucha sabiduría cuando venga la abundancia, hermanos. Sabiduría para tratar el esposo o los padres o los hijos a su mamá. Eso fue el 10 de mayo, ¿verdad? Bueno, fue un 11 que fue domingo 11 de mayo. Y ahí fue sabiduría para convivir, tratar, respetar pues a nuestras madres de familia, quien las tienen, y pues a nuestro cónyuge, quien tenemos cónyuge también. Aprovechando también sabiamente la experiencia de otros para adquirir sabiduría. Acuérdense que en la palabra de Dios hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Los buenos ejemplos hay que repetirlos, los malos ejemplos hay que descartarlos y no repetirlos. Una de las mayores sabidurías es el discernimiento espiritual. ¿Qué es discernir espiritualmente? Pues es a la luz de lo que Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo, saber si esto es correcto, si esto no es correcto, si esto me conviene o no me conviene. Pero Dios trae a nuestra mente pues su palabra, su consejo. Es necesario el discernimiento espiritual. Ahora, ¿sabe cuándo va a llegar la sabiduría verdadera? Cuando nos acercamos a Dios. Mientras no nos acerquemos a Dios, vamos a estar haciendo ahí, como dicen, pininos, vamos a estar ahí tratando de ser sabios, pero pues la vamos a regar una y otra vez porque no es sabiduría de Dios. Debe ser la sabiduría, verdaderamente la sabiduría de Dios. Ahora, como cantamos hace unos momentos, la verdadera sabiduría nos lleva a la obediencia. El obedecer es sabio, hermanos. Y hoy, hermanos, vimos muchos consejos. Pero hoy es un tema, pues quizás confrontante, pero tomémoslo con sabiduría.
El tema de hoy le titulamos así, hermanos, con signos de admiración. Qué falta de sabiduría. Así. Qué falta de sabiduría. Vamos a iniciar pues leyendo en Juan 10:10. Juan 10:10. Ahora, nunca, jamás perdamos de vista o siempre debemos estar conscientes que mientras Dios tiene un propósito bueno para nuestras vidas, ¿cuántos sabemos ya eso? Dios tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Dios dice que tiene planes de bien y no de mal. Eso debe estar en nuestro corazón. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y un buen propósito, es más, un excelente propósito para nuestras vidas. Sin embargo, el enemigo tiene totalmente lo contrario o busca lo contrario. Busca confundir, busca distorsionar, busca dañar. Mientras Dios busca lo bueno, el enemigo busca lo malo. En Juan 10:10 precisamente nos lo aclara, ¿no? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en cambio el Señor Jesucristo dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una buena vida, correcta, feliz, plena. Va a haber adversidades, sí, pero Dios nos enseña a pasar por ello. Ahora, en Proverbios, voy a leerle 3 proverbios para iniciar. En esos 3 proverbios precisamente se hace la antítesis, ¿no? De la sabiduría y la insensatez o la necedad. Dice Proverbios 18, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Ahora, ¿qué significa? El sabio de corazón, pues recibirá el consejo, recibirá la instrucción, recibirá el tip, recibirá la recomendación, sí. Más el necio de labios caerá. O sea, no recibirá el consejo verdaderamente. Yo me gobierno solo, así dicen, ¿no? A mí, la ley de tránsito, buen gobierno, yo hago lo que yo quiero ahí en el tráfico. Es más, yo en lugar de ver alto digo, siga. Bueno, ese es el necio de labios. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. No, está bien, no pasa nada, aunque pase todo. Pero el camino del necio es derecho en su propia opinión. Así dice, más ¿qué? Dice más al final de cuentas es camino de muerte, dice otro versículo. Pero aquí voy a leer Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es ¿qué? Sabio. ¿Cuántos queremos ser sabios? Obedezcamos. Pongamos por obra el consejo de Dios. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio. Mira nada más, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios, pues le alcanzarán las consecuencias. Es lo que significa, será quebrantado. De ahí viene a nuestra mente, por ejemplo, Proverbios 1, ¿no? Dice, si los pecadores y las personas que andan haciendo mal te quieren ahí enganchar, no consientas, no hagas sociedad con ellos, no te juntes con ellos. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron llenos de la sabiduría de Dios. Y en cada historia que leemos podemos observar cómo la sabiduría es dada, es proporcionada, es derramada en la vida de todo ser humano precisamente por Dios. La sabiduría de lo alto. Por ejemplo, cito algunos ejemplos. A Salomón, no voy a leer la cita, pero usted sabe o debe conocer que está en 2 de Crónicas 1 del 1 al 13. A Salomón, cuando solicitó en oración sabiduría a Dios, ¿qué le dio? Sabiduría. A David, en su comunión constante con su Padre Celestial, le dio sabiduría escribiendo prácticamente lo que conocemos hoy como el libro de los Salmos, con algunas excepciones, ¿no? Pero nada más que sabiduría de Dios. Los profetas, en esa sabiduría del Padre Celestial, llevaron a cabo la voluntad encomendada y compartieron el mensaje de Dios a pesar de las consecuencias para sí mismos. O sea, trajeron palabra muchas veces confrontante,
que a la gente no le cayó bien, no recibieron con sabiduría el consejo de Dios, el mensaje de Dios, y pues la tomaron contra los profetas. Es por eso aquí yo siempre digo, oye, esta palabra está muy dura. Bueno, al Señor Jesucristo también le dijeron, oye, esta palabra está muy dura, ¿quién la puede escuchar? Pues se van a ir, pues que se vayan. Así. Hay que purificar, ¿no? Hay que purificarnos, hermanos. Entonces alguien va a decir, hoy qué falta de sabiduría. No, hermano, nosotros siempre dirigidos por Dios. Siempre. También, pues, podemos citar, por ejemplo, a los discípulos. ¿Cómo le fue a los discípulos después llamados apóstoles? Pues también. No terminaron su vida. ¿Fue falta de sabiduría? No, hermanos. Obedecieron a Dios, simple y sencillamente. Es mejor obedecer a Dios, ¿sí?, que a lo que no es de Dios. También en Éxodo 31 podemos citar a todos aquellos encomendados para edificar, para construir, para diseñar todo lo que iba a ser parte del tabernáculo, en donde ¿quién les dio sabiduría para dar forma a todo? Para trabajar con la tela, con el bronce, con toda la madera. ¿Quién les dio sabiduría? Dios. Usted lo lee en Éxodo 31. Y todo esto pues nos lleva a saber que Dios es el único que da la sabiduría verdadera. Pero repito, sabiduría verdadera. Porque hay sabiduría humana, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría carnal, bueno, diabólica, como dice la Escritura. Usted y yo caemos en cuenta también que ¿quién le dio sabiduría a Rahab? Pues Dios, para tomar esa decisión. ¿Quién le dio sabiduría a Esther, a Ruth? Pues Dios. ¿Con qué tipo de sabiduría se manejó Jezabel? No de Dios, ¿verdad que ahí no es de Dios? ¿Se fija? Esa no es de Dios, es humana, terrenal, diabólica, hermanos. En Santiago 3:13, precisamente, tira una pregunta. Aquí tiene una pregunta y dice, a ver, levanten la mano, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y todo. Y con una cadena. Yo. El chapulín colorado. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues les dice, bueno, lo voy a parafrasear. Pues que se note, ya levantaste la mano, pues que se note, pues. Eso es lo que está diciendo, parafraseado, ¿no? En el español del siglo XXI. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que se note. Pero te voy a decir una cosa y te voy a comprobar cómo aunque levantaste la mano y piensas que eres sabio, pues te voy a denotar que todavía falta sabiduría de Dios. ¿Por qué dice? Porque si tienes celos amargos todavía, pues ¿cómo puedes decir que eres sabio? Porque si hay contención en tu corazón, pues no te jactes levantando la mano, ni mientas contra la verdad. ¿Sabes por qué? Porque esa sabiduría que es de celos amargos, de contención y de mentira, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Se fijan, hermanos? Mucha gente se siente muy vivales, pero no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre va a tener buen fruto. La sabiduría que no es de Dios siempre va a traer consecuencias. Entonces, porque donde hay celos, una vez más te dice cuál es la sabiduría terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y ¿sabes qué? Toda obra perversa. Pero, por el contrario, la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente pura, pacífica después, amable, benigna, llena de misericordia, de compasión, de buenos frutos. En la sabiduría de Dios no hay incertidumbre, ni inseguridad, ni hipocresía, no hay doble cara. Eso es la sabiduría de Dios, hermanos. Lo que estamos observando, pues, en estos versículos que hemos leído, es que hay sabiduría de Dios y sabiduría que no es de Dios. Por ejemplo, ahorita a lo mejor sabiduría es prender los aires acondicionados. ¿Cuántos opinan que sí? Nada más 3 personas. Entonces prendan la calefacción. Lo que estamos observando, hermanos, en estos versículos que hemos leído, es que hay sabio y hay necio. O sea, hay sabio y hay necio, ¿sí? Es que hay sabiduría de Dios, pero también hay sabiduría que no es de Dios.
hay prudencia, pero también hay insensatez. Ahora, la sabiduría de Dios, la sensatez, la prudencia, ¿sí? Siempre es para construir. Siempre es para edificar. Por eso dice que está llena de misericordia y de buenos frutos, ¿sí? Sin embargo, la otra, la que no es de Dios, pues destruye, divide. Y no solamente las cuestiones de allá, sino la vida de la persona. Vamos a ver unos ejemplos, iglesia, así en la palabra de Dios. Y así como podemos ver en la Escritura seres humanos que denotaron sabiduría, como los que mencionamos, ¿verdad? Así también podemos ver en la misma palabra de Dios personajes que, pues, qué falta de sabiduría. Qué falta de sabiduría. Podemos ver por personajes que se caracterizaron por adolecer de ella y las consecuencias llegaron a su vida. Personajes, pues, que denotaron hasta kilómetros de distancia falta de sabiduría, gran falta de sabiduría. Ahora, una vez más le repito, hermano, no reciba esta palabra como palabra de condenación, de no sé, reciba palabra de apercibimiento. Para que si descubrimos a la luz de la predicación de la palabra de Dios cosas que ahí están en nuestro corazón, pues ese es el tiempo, ¿no? Ese es el tiempo de dejarlas a un lado. Qué gran falta de sabiduría de este personaje, el rey Saúl. El rey Saúl. El primer rey de Israel. Primer rey. El primer rey del pueblo de Dios, hermanos. Ahora, el primer rey de Israel, Saúl, fue producto de la falta de sabiduría del pueblo. Así de sencillito. El rey Saúl fue producto de la falta de sabiduría del pueblo y del pueblo de Dios, hermanos. Entre otras muchas cosas, solamente voy a leer dos citas, dos pasajes, dos referencias bibliográficas que hablan precisamente de la insensatez, de la falta de sabiduría, de la imprudencia, necedad del rey Saúl. En 1 Samuel 15:22 dice el profeta Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de él, de Jehová. O sea, lo que está diciendo, a ver, espérame tantito. Vamos a poner esto en una balanza. ¿Qué es mejor? ¿Hacer sacrificios a Dios u obedecer a Dios? Es lo que está diciendo. ¿Por qué le confronta el profeta Samuel a Saúl con esto? Bueno, porque Saúl recibió una orden estrictamente de Dios. Ya le había dicho, esto es lo que tienes que hacer, ¿eh? Esto es lo que tienes. Y no lo hizo. Le digo, no te quedes con el botín, no, déjalo ahí. Sin embargo, sí se quedó, dice, con cuestiones materiales y con animales, pues obviamente que le interesaron tener. Y el profeta Samuel, ¿y qué es lo que se oye ahí, ese balido de así, ¿no? Ya me imagino, como algunos encontramos siempre cualquier pretexto, ¿no? Es que los recogí para ofrendarlos al Señor. Oh, qué espiritual me saliste. Así le está diciendo el profeta Samuel a Saúl, ¿eh? Es lo que le está diciendo, hermanos. Yo solamente le estoy poniendo sentido, ¿no? Le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que tú dices que las vas a entregar a Señor, como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer la instrucción es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Casi le dice entre comillas, no te hagas pato. Y luego, reafirma, hermanos, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Sí. Como pecado. Acuérdese que Dios
repudia todo lo que es idolatría, hechicería, ¿sí? Todo lo que es allá. Hay gente que dice, no, pues leo la Biblia pero no encuentro respuestas. Voy a ir a que me lean el café. Entonces ya yo nunca fui a esas cosas, la verdad, yo nunca fui a esas payasadas. Bueno, nomás le quitan el dinero a la gente, pero la gente ignorante, obviamente no. Un ignorante con otro ignorante. Entonces, imagínense, ¿no? A ver, el café. ¿No te lavaste los dientes, mijo? Bueno, ya te profetizo. Caries. Entonces ahí está. Hermanos, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, te has rebelado contra Dios porque no obedeciste la instrucción. Y como ídolos, usted sabe también que la idolatría, ya sabe usted por qué, porque quien idolatra algo, pues ahí está su voluntad, ¿no? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, ¿qué obstinación? ¿Qué significa obstinación? Pues una voluntariosa necedad a pecar, a desobedecer, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué falta de sabiduría, hermanos, en este primer rey de Israel? Ahora, ¿cómo acabó sus años? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primera de Crónicas 10:13, ahí viene. Así se llama el libro. ¿Por qué se llama Crónicas? Pues que están narrando historias de lo que aconteció en el tiempo de los reyes. Pues se llama Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pues si hubo Rambo 1 y Rambo 2, ¿por qué Segunda de Crónicas? No. Primera de Crónicas 10:13. Fíjese lo que dice. Así murió Saúl, ¿por qué? Por su rebelión. Con que prevaricó, o sea, con que ofendió contra Jehová, contra la palabra o contra la instrucción del Señor, la cual no guardó. Y porque consultó además una divina, eso viene en 1 Samuel 28. Vaya, 01900, te quitan el dinero. Ahora, y según él, o sea, si quien conoce la historia, según él fue disfrazado, ¿no? Nomás llegó, triqui, triqui. Llegó disfrazado. Y según él no lo conocieron. Ay, ¿cómo crees que no lo conocieron? Pues, esta bruja sí lo conoció. Y obviamente Dios fue testigo de todo eso, ¿no? Ahora, una pregunta, iglesia. Y así rápidamente conteste usted. Y yo voy a repetirlo para que se escuche en la grabación. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál cree usted que fue la motivación de este rey Saúl al desobedecer a Dios y hacer las cosas como Frank Sinatra a su manera? A ver, la avaricia, ¿qué más? Pues tenía un corazón desobediente. ¿Cuál fue la motivación del por qué? Dijo, no, me dijo el Señor que no guardara todo este botín, pero yo, véngase para acá. ¿A cómo agarras el dólar? A manotazos, dice, órale, compa. Entonces, hermanos, ¿cuál fue ahí? Pues la avaricia. El demostrar, no, aquí yo mando, ni Dios manda mi vida. Cuidado, hermanos. Este rey, pues, que fue un producto de la necedad del pueblo de Dios, fue movido por sus ambiciones, por su aparente sabiduría como rey para dirigir. Sin embargo, podemos ver el fin de su historia, el cual terminó con una acción de acabar él mismo con su propia vida. Están las consecuencias, hermanos. Ahora, qué tristeza de cómo en muchos países en este mundo, tienen como cabeza un delincuente. Es la realidad. Usted nomás investigue poquito acerca de los antecedentes de algunos presidentes de la República en Latinoamérica y en otros mundos. Son delincuentes, eran delincuentes. Y están como presidentes. ¿Sí? Imagínese que dirija un grupo un delincuente. Una persona que no tiene principios ni obedece a Dios. Pues ¿cómo va a estar la sociedad? Ya empezamos a encontrar respuestas, ¿verdad que sí? En Proverbios 29:12, escuche bien, porque usted piensa que son inventos míos, ¿no, hermanos? Proverbios 29:12 dice,
Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Está viendo? Ahora ya sabemos que esa frase que conocemos usted y yo, que posiblemente hayamos usado, mire, Dios los hace y ellos se juntan. Esa es la realidad, hermanos. La pregunta que usted y yo nos debemos hacer, ¿qué es lo que buscaba Saúl con esas acciones? Ya las contestamos, iglesia. Ya las contestamos. Ahora, ¿con quién creen que se va a juntar un chismoso, perdón? ¿Con quién cree usted que se va a juntar un chismoso? Pues con Pati Chapoy. Pues con otro chismoso. O sea, ¿quieres sabiduría de lo alto? ¿Quieres verdad? Júntate con Dios. Júntate con Dios. Y eso es lo que va a cambiar todo, hermanos. ¿Nos falta mucho por avanzar? Claro que sí. Pero aprendamos de estos personajes que falta de sabiduría. Hermanos. Que falta de sabiduría. Otro personaje, Absalón. En 2 Samuel 15:1 dice, fíjese, Absalón se subleva contra David. ¿Qué significa la palabra sublevar? Pues se pone en contra, se rebela, se hace enemigo de David. Ahora aquí lo interesante es identificar quién era en relación con David, Absalón. A ver, ¿quién nos dice? ¿Quién era Absalón en relación con David? ¿Quién era? Pues su hijo. Imagínese la postura de David. El rey anterior, Saúl, quería matarlo. Y su hijo también. ¿Qué acciones tuvo Absalón? Vamos a conocer las acciones de Absalón para encontrar la respuesta por qué Absalón accionó así. Y a percibirnos, hermanos. Y conocer la verdad que nos hará libres de repetir las historias incorrectas y que nos da sabiduría, nos va a dar sabiduría para elegir correctamente nosotros o decidir correctamente nosotros. Dice 2 Samuel 15:1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora, obviamente, acorde con el contexto, lo estaba haciendo a escondidas de David. ¿Ok? Lo estaba haciendo a escondidas. A ver, tú vente para acá. Ahorita vamos a armar aquí la rebelión. Y se levantaba Absalón de mañana, hasta se levantaba temprano el cuate. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿A la puerta de qué? Pues de la ciudad, para entrar a donde estaba el reino de David. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía alguna, algún pleito, y venía ante el rey a juicio, o sea, pues quiero que me ayudes con esta situación que no nos ponemos de acuerdo con otra persona, ¿no? ¿Qué sucedía? Absalón le llamaba y le decía, ay, esa nada más la actitud, ¿eh? ¿De qué ciudad eres? Pues aquí vengo de la Morita. Y él respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón comenzaba con sus palabras lisonjeras. Mira, tus palabras son buenas y justas. Uy, qué sabiduría. Le estaba dando palabras de aprobación para animarlo. Sabiduría maléfica. De ahí sacaron la película, Maléfica. Sabiduría maléfica. Maléfica, con una intención totalmente destructora.
¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las ciudades de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿What? ¿Estamos viendo lo que está aconteciendo? ¿Sí? Y decía Absalón, ay, dice, ¿quién me pusiera como juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio? Y entonces yo sí les haría justicia, no como. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba. Y lo besaba. Obviamente con el beso de Judas, ¿verdad? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Un manipulador de primera. Un delincuente de primera, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál sería la intención de Absaloncito al tener todas estas acciones? ¿Cuál es? Ser rey. Fuerte, ¿para qué? Codicia, avaricia, poder. ¿Se acuerda de cuando Moisés se tardó en el desierto? ¿Cómo María? Pues ¿a poco nomás Moisés habla por... ¿a poco Dios nomás habla por Moisés? ¿Y nosotros qué? No te le vamos a echar ganas. Muchas veces, hermanos, los caminos parecen justos al hombre, pero al final son caminos de muerte. Esa es la realidad, hermanos. Usted y yo sabemos que Absalón fue hijo del rey David. Y obviamente a su padre le dolió mucho que su hijo no tuviera sabiduría. Qué falta de sabiduría. Que su hijo tuviera esas actitudes no solo ante el pueblo, sino ante todos los que le rodeaban. En él, en Absalón, había engaño, falsedad, doble cara, seguramente envidia, codicia y muchas cosas más. Pero debemos saber que no solo pecó contra el pueblo, no solo pecó contra David su padre, pecó contra Dios. Esa es la realidad. Y usted y yo sabemos las consecuencias de Absalón. ¿Alguien sabe las consecuencias de Absalón? Algunos sí, otros no. Se las cuento. Se dice que tenía una cabellera más abundante que la mía. Bueno, cualquiera es más. Se dice que tenía o sea, usted lee el escrito de una cabellera. Cuando iba en su mula, se fija que aquí se junta con alguien igual. Porque así dice la escritura, no iba en caballo, iba en un mulo. O una versión dice mulo y otra mula. Pero pues eran iguales los dos. Entonces, iba en su mula, obviamente guerreando ahí entre los arbustos, porque estaban los enemigos contra el pueblo de Dios, contra el pueblo, el ejército de su papá, David. Y en esas se atoró en un árbol, se quedó colgado de la cabeza con todas las marañas de su cabello y todo ahí se quedó colgado. Y el mulo, o sea, su compadre, se fue caminando, siguió y se quedó ahí. Y uno, pues del otro ejército con el cual estaba guerreando él, pues dijo, y ahí está Absalón. Y no lo quiso matar, pero llegó otro y 3 flechas en el pecho. Pa, pa, pa. Y así terminó su vida. Saúl se suicidó. Absalón murió así. Vamos a ver qué pasó con otro personaje en la Biblia que falta de sabiduría, hermanos. Qué falta de sabiduría. Y más, iglesia, qué falta de sabiduría repetir estas historias que están en la Escritura para percibirnos. Judas. En Mateo 26:14 dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo, escuche bien, ¿qué me van a dar si yo les entrego a Jesucristo? Para muerte, ¿eh? ¿Qué? Pues estoy escuchando bien. Fíjese hasta dónde llega la maldad o llegó la maldad de Judas. Por eso hay varios memes que dicen, ni Judas se atrevió tanto. O sea, aquí, hermanos, no solamente como Absalón quiso contra la vida de su padre, no solamente como Saúl, con la vida de su sucesor que puso Dios, no lo puso ahora sí el hombre, sino este Judas contra el Señor Jesucristo, hermanos. Contra el Señor Jesucristo. ¿Qué me queréis dar si yo se los entrego? Entonces le asignaron 30 piezas de plata. ¿Y qué dice el 16? Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Qué maldad, atrocidad, sabiduría diabólica en este ser humano. Usted y yo, hermano, hermana, iglesia, debemos saber que Judas Iscariote accionó de una forma acorde con su corazón, porque eso es lo que había en su corazón. Ya lo leímos, ¿verdad? De la abundancia, bueno, ya lo sabemos, de la abundancia del corazón habla la boca, o del producto de sus hechos vas a dar cuenta si eres sabio o no o eres sabio. Entonces, Judas accionó conforme a su corazón. Nadie lo obligó a realizar lo que él decidió hacer voluntariamente. Él lo hizo, él lo decidió voluntariamente. Ahora la Escritura dice que ninguno de ellos perdió sino el hijo de perdición, pero porque así lo decidió él. Nadie. De hecho, usted se acordará que yo le he comentado una vez esto y se lo comento una vez más. Dios mismo aprovecha para cumplir sus planes perfectos hasta la maldad en este mundo. ¿Cuántos saben, hermanos, que el mismo diablo, Satanás, adversario, eso significa adversario, tiene un propósito que cumplir establecido por Dios? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, hermanos. El propósito de Satanás es también evidenciar quién es y quién no es. Imagínate. Manipula, engaña, una y otra vez, se cae en el engaño. ¿Ya viste? Este no es. ¿Lo estamos comprendiendo, iglesia? Estamos siendo apercibidos, hermanos, hermanas. No caigamos en el engaño. Porque Él viene a hurtar, matar y destruir las vidas de los seres humanos. Las acciones, pues, de Judas fueron, como le menciono, voluntarias. Y además, tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus acciones, pero no lo hizo. Hermanos, si usted y yo somos estudiosos de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que no solamente Judas traicionó al Señor, todos los discípulos traicionaron al Señor, se fueron, lo abandonaron. El único que aguantó un poquito más fue Pedrito. Ay, Pedrito. Sí, hermanos. Si es posible, hasta la muerte iré contigo. Tú eres de ellos. No lo conozco. No, sí, tú hablas igual que ellos. No, yo no lo conozco, les juro. ¿Verdad? Que no lo conozco. Y se fue. Pero fue una diferencia en relación a Judas y ellos. La diferencia es que ellos, con sabiduría, sabían que Dios siempre da la oportunidad del arrepentimiento. ¿Lo sabemos nosotros, iglesia? Dios siempre nos da la oportunidad del arrepentimiento mientras estemos en este mundo, hermanos. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus acciones, pero no lo hizo.
Precisamente sus acciones posteriores denotan solamente remordimiento, mas no un verdadero arrepentimiento como el de los demás discípulos, que también fallaron y abandonaron a Jesús, pero con la variable del arrepentimiento. Una vez más pregunto, amada iglesia del Señor, ¿cuál fue la motivación de Judas Iscariote? La avaricia. Dice la Escritura que sustraía dinero de lo que aportaban. Sustraía dinero. Y luego, haciéndose muy religioso, cuando vino, ¿verdad?, la mujer que derramó el perfume en ese alabastro sellado que lo rompió y lo derramó sobre Jesús, dice, este dinero se hubiera aprovechado para darle a muchos pobres. O sea, el pobre era él. Hermanos, ¿cuál fue la motivación de Judas Iscariote? Pues la respuesta, sabemos que era una condición de su corazón, ya que tenía como característica la mentira, la doble cara, la deshonestidad, el andar entre los discípulos, pero para solamente hacer su trabajo y cumplir con ese propósito que él se había establecido. Estar espiando y aprovechando cualquier oportunidad para acechar, para criticar, para señalar, para sembrar discordia y vender al Señor Jesucristo. Esa es la realidad, hermanos. Qué falta de sabiduría. Qué necedad, qué insensatez, qué maldad. Otros personajes, hermanos, los fariseos. Ahora, ¿quién es un fariseo? Le voy a definir quién es un fariseo. Dice el diccionario, la actitud farisaica se refiere a un comportamiento hipócrita. ¿Y el Señor Jesucristo lo evidenció? Ahorita lo vamos a leer. Se refiere a un comportamiento hipócrita, en donde se aparenta una gran piedad o virtud mientras se oculta la verdadera naturaleza. Mire, yo he visto personas así que no se dan cuenta, obviamente, ¿no? Que están hablando ahorita viendo a una persona y cuando se voltea la persona y se va, dice, ¿cómo me cae gordo este cuate? Y a veces hasta este hermanito, hermanita, Hermanos, hermanas. Hoy en día qué fácil a la gente se le hace mentir. ¿Con qué naturalidad miente? ¡Wow! Yo me he dado cuenta, hermanos, con qué naturalidad que dices, ay, Señor Jesucristo. Una actitud farisaica se refiere a un comportamiento hipócrita en donde se aparenta una gran piedad o virtud mientras se oculta la verdadera naturaleza. El grupo de los fariseos eran aquellos que señalaban la observancia de la ley y las tradiciones, así las señalaban, ¿verdad? Así es que tiene que ser así. Pero no veían la viga que tienen en el ojo. Precisamente por eso viene el versículo, ¿no? Dice, no, o sea, quieren quitar la paja del ojo ajeno y no ven la viga que tienen en su ojo. Ese es el fariseo. Una de las características que presentan los fariseos era el siempre ser contreras. Siempre ser contreras. ¿Alguien se apellida Contreras aquí? Bueno, y si hubiera, pues lo hubiera, pero ya redimido en el Señor. Una de las características que representaban los fariseos era el siempre ser contreras. Poner contraargumentos contra todo lo que el Señor Jesucristo hacía. Esto aplica pues para quien conoce la palabra de Dios, pero la tergiversa y hace interpretaciones privadas de ello. Mire, en una ocasión, hace algunos años, a mí me acusaron. ¿Cómo? ¿Una ocasión? No, miles de ocasiones, pero pues, ya cada quien, ¿verdad? Ya cada quien. Entonces una persona, creo que fue un pseudo pastor. Y le voy a decir por qué digo pseudo. Pues por lo que dijo, ¿no?
No, el pastor ese ahí que está ahí, ese es un pastor asalariado. Y luego, ¿por qué? Porque tiene un trabajo ahí en... ¿What? ¿A eso se refiere a un pastor asalariado? Porque yo recibo un sueldo, un salario del honorable gobierno de México. ¿Por eso soy asalariado? Pues eso, imagínense lo que ha de andar enseñando en el púlpito, se interpreta el pastor asalariado que enseña la palabra de Dios. No, el pastor asalariado dice, él está por el dinero, no porque le interesan las ovejas, es lo que significa. ¿Sí? No porque tiene y recibe un salario de un trabajo secular. Ahora, ¿por qué yo tengo un trabajo secular? Pues porque así lo quiere Dios. Quizás para apoyar la obra también. Pues yo la apoyo, ¿no? Yo participo también con mis ofrendas y mis diezmos para la obra de Dios. Pero esta persona dice que soy asalariado porque tengo un trabajo. Bueno, pues está bien. Ay, Señor, qué falta de sabiduría, mano. Qué falta de sabiduría. O sea, ni siquiera la palabra de Dios conoce y la predica. Imagínate nada más que estar enseñando en el púlpito, iglesia. Y así pues se pueden hacer aseveraciones de una y otra forma totalmente fuera del orden de Dios. Bueno, así ocurrió con estos fariseos. En una ocasión, en Mateo 9:34, el Señor Jesucristo hizo un milagro, una liberación de una atadura. Y entonces estos cuates, bueno, no son cuates, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. O sea, una totalmente contradicción, ¿no? Por el príncipe, o sea, acusaron a Jesús de ser del diablo. O sea, bueno, pues así hay mucha gente, ¿no? Otro caso de los fariseos. Fíjese, la maldad del corazón de los fariseos. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Imagínense hasta dónde llega la maldad. Empezaron a tener ahí un consejo, una reunión y ¿cómo afectamos a esta persona? ¿Cómo le hacemos de qué lo acusamos? A ver, no, si decimos esto, no, eso no está bien. Otra idea más malévola para causar división o para lo que sepa destruir. Otra más, ¿cuál? Esta, no, esta está buenísima. Y encontraron una. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo. Entonces ya llegaron, ya supieron, ya hasta lo traían por escrito ahí. Se mandaron un WhatsApp y órale ya. Entonces, hermanos, llegaron, fíjese la hipocresía, ¿eh? Ahora, no lo digo yo, en este caso lo dijo el Señor. Maestro, imagínate la cara de estos cuates, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, ni de nosotros, ni te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y nada más que palabras lisonjeras, ¿no? Como Saúl allá contra. Pero imagínate contra el Señor Jesucristo. Pobrecitos. Y entonces viene la pregunta. Dinos, ¿qué te parece? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? Eso es lo que significa, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Imagínense la pregunta que se aventaron, ¿no? Dijeron, 100 de 100. Si dice que sí es lícito pagar y queremos pagar impuestos, pues la gente ya no lo va a seguir porque la gente odia al SAT. Por ahí un cartelón que dice, si te tiene ya el satánico, así dice, no sé quién lo han visto.
ponen la sigla del SAT, le ponen, si te tiene ya el satánico, ahí, contrata nuestros servicios, es un despacho contable. Bueno, hermano, pues es que lo tuve que poner así para llamar la atención. Entonces, un despacho contable. Entonces, si dice que sí paguen impuestos, pues se va a echar de enemigo a la gente y la gente ya no lo va a seguir. Pero si dice que no, se va a echar de enemigo al SAT. Y entonces sí, le va a caer Lolita. ¿Se acuerdan del anuncio de hace años? Le va a caer auditoría. Y pues no, o sea, las dos respuestas, según ellos, pues eran incorrectas, ¿no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, cuando venían como a 3 kilómetros de distancia, Jesús dijo, bueno, estoy nada más, huele a fariseo. Entonces, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar o no tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, a ver, ¿por qué me tentáis? ¿Y cómo les dice? Hipócritas. Él no se anduvo con miramientos. ¿Por qué me están tentando, hipócritas? Muéstreme la moneda del tributo. Y ellos le trajeron un denario. Entonces les dijo, a ver, ¿de quién es esta imagen y la inscripción en este denario? Y le contestaron, de César. Y él les dijo, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues no, que estaba bien buena nuestra pregunta, pues. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. O imagínate nada más, hermanos. Como Saúl, ¿se acuerda de Saúl que le dijo el Señor? Bueno, cuando era Saulo de Tarso. Le dijo el Señor Jesucristo que se le apareció en camino a Damasco. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, lo que está diciendo, le estás dando patadas a un clavo. Le estás dando de cabezazos a la pared. Y hay una versión que al ratito se la voy a mencionar, que, bueno, de una vez le digo. O sea, es de tontos ponerse contra el Señor, se dijo. Así es esa versión, la versión lenguaje sencillo. Entonces, hermanos, ay, estos fariseos, qué falta de sabiduría. Hermanos, ponerse contra el Señor, ¿cómo pues, hombre? Qué falta de sabiduría, ¿no? O sea, tener de enemigo a Dios. Qué falta de sabiduría. Bueno, otros testigos falsos. Siempre va a haber de esos testigos falsos que inventan ahí, hasta se creen sus mentiras, yo creo. En Mateo 26:57 dice lo siguiente: los que prendieron a Jesús, o sea, los que arrestaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, que andaba bien perdido también, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Quién eran los escribas y los ancianos? Pues los que conocían la ley, los que conocían la palabra de Dios. Sí, los conocían perfectamente, ellos no les podías engañar. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles, pues para ver en qué terminaba eso, para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio que estaba ahí buscaban falso testimonio contra Jesús. O sea, andaban buscando de qué acusarle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Mira nada más qué ovejita. Mira nada más qué bonita actitud de los sacerdotes de aquel tiempo. Ay, mira nada más. Si tenían su carita ahí, yo no fui. Y los escribas que conocían estaban buscando cómo acusar al Señor Jesucristo para matarle. Hermanos, ¿se fija? ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Pues muestre que el fruto se... Disculpen, hermanos, por ser tan expresivo y tan claro, porque quiero que comprendamos la palabra de Dios. Entonces, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. ¿Y sabe qué? No lo hallaron. No lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, llegaron 2 testigos falsos, así. Y eso fue lo que consideraron como prueba para asesinar al Señor Jesucristo.
Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, así se refirieron al Señor Jesús, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, ¿eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo? No. Pero estaban haciendo una falacia de hombre de pájaro o falacia de espantapájaros, de hombre de paja o de espantapájaros. ¿Qué es una falacia de espantapájaros? Es, ¿qué? ¡Wow! Y se la creen. Aunque no tengan pruebas. Es una falacia de hombre. Y ahorita se ocupa mucho, se utiliza mucho eso, hermanos. Cuidado. Ahora, el que no sabe que es una falacia ad hominem, o hombre de pájaro, o de hombre de espantapájaros, hombre de paja, perdón, pues obviamente cae bien redondito cae, así, engañado totalmente. Ellos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedifico. Ahora vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. En Marcos 13:1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios, incluyendo el templo de Salomón, obviamente? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿el Señor Jesucristo dijo que Él la iba a derribar? No, pero estos utilizaron una falacia de hombre de paja o de espantapájaros. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Derriben este templo y lo reedificaré en 3 días. ¿Está hablando de qué? De su muerte y resurrección. No está hablando del templo. Pero ellos lo tomaron como una ofensa grandísima, porque esa es la falacia de espantapájaros, para crear odio y rechazo al Señor Jesucristo, y lo lograron. Bueno, eso era lo que había en su corazón de estas personas. Querían asesinarlo y encontraron el pretexto. Esa es una falacia de espantapájaros, hermanos. Por ejemplo, algo que puede ser, no sé, que se me viene a la mente ahorita, va a decir, el pastor me corrió de la congregación. Así, ¿no? Con una cara así, de chinito. Y todo porque se le llamó la atención porque estaba haciendo algo incorrecto. ¿Así? Y ya usan la falacia de hombre de espantapájaros. Pero lo más triste, aquellos ignorantes que creen la falacia de espantapájaros, que ni discernimiento espiritual tienen, pobrecitos. Hay otro tipo de falacia que es falacia de ad hominem, ad y hominem, como atacando al hombre. Y eso lo aplicaron también contra el Señor Jesucristo y contra Juan el Bautista. Escuche bien, aquí está en la palabra. La de espantapájaros fue cuando dijo que derribaría el templo en 3 días y todo lo va a derribar y en 3 días lo va a construir. Aparte de mentiroso, sacrílego. Entonces, y ahí está. Y creyeron la mentira, hermanos. La falacias ad hominem es lo que dice aquí. El Señor Jesucristo viene y dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, fíjese la frase que dice al final, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, esto quiere decir, pero recuerden que la sabiduría de Dios se va a probar con los resultados. Entonces, esa falacia ad hominem, les dijeron, Jesucristo es un comilón, es un pecador, es un blasfemo. Juan es un que dijo, ni comía, demonio tiene. O sea, están atacando a la persona. Ahora, ¿por qué es que es un comilón? Pues porque, no sé, pero alguien me platicó. Entonces, ahí es la situación, hermanos.
que ya viene cuando el argumento, ¿no? Algo que hasta nos da risa de indignación, más cuando dice, es que hay cosas. ¿Qué cosas? Pues, ¿qué cosas? Y no hay cosas, y no dicen qué cosas, pero hay cosas. ¿Qué cosa? Ya me dio cosa. Ay, pobre gente. Bueno, sigamos adelante. Termino con esto, hermanos. Termino con esto. Qué falta de sabiduría de estos seres humanos. Sin embargo, debemos identificar qué fue lo que les movió. ¿Qué fue lo que les movió, perdón? ¿Qué fue lo que les movió? ¿Qué fue lo que les motivó a accionar de tal forma para ser engañados y engañar a otros? Para ser manipulados y manipular a otros. Acuérdese que el enemigo que solo viene a hurtar, matar y destruir sabe de la naturaleza que hay en ciertas personas y pues de ahí se agarra para destruir las vidas de los seres humanos. Acuérdese que muchas veces hoy en nuestros tiempos no hay consecuencias aquí físicamente en esta vida, pero las eternas, de esas nadie se va a salvar, hermanos. Nadie se salva. Por tanto, pues, es importante identificar por el fruto, es importante identificar por las acciones, como dice la versión Palabra de Dios para Todo, la sabiduría se prueba por los resultados. Es necesario, hermanos, ver eso. Hoy sabemos que hay sabiduría de Dios y es para edificar, para construir, pero hoy sabemos también que hay sabiduría terrenal, humana, diabólica, que busca destruir las vidas de aquellos que son engañados pensando que es correcto, pero al final es camino de muerte. Como le dije a Saulo de Tarso, el propio Señor Jesucristo, cuando se le apareció en el camino a Damasco, le dice, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Acuérdate, le estás dando patadas a un clavo, te estás golpeando la cabeza contra la pared. Solo los tontos pelean contra mí, así dice la versión lenguaje sencillo, o Palabra de Dios para Todos. Hermanos, hermanas, iglesia, altercar contra Dios no es sabio. Tratar de dar argumentos humanos o cuestionar lo que Dios ha establecido no es sabio. En ocasiones, hasta personas en apariencia cristiana tienen acciones totalmente incongruentes. Y esto se deduce, pues, cuando se toman acciones que van en contra de la misma iglesia del Señor, dividiendo o destruyendo. Ahí está el fruto, hermanos. Acordémonos siempre y nunca olvidemos, la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, amable, y se evidencia cuando viene del Señor. Además, para ello usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que aparte de guiarnos a toda verdad, hermanos, pues nos da discernimiento espiritual. Qué importante el discernimiento espiritual, del cual muchos adolecen. Tema de hoy, qué falta de sabiduría, qué falta de sabiduría. Es un apercibimiento, iglesia, y con esto terminamos la serie, porque sí, vimos cosas positivas, pero también hay que apercibirnos. Es un apercibimiento a no caer en el engaño del enemigo. Y para que no repitamos acciones como las de Saúl, las de Absalón, la de Judas, la de los fariseos, la de los testigos falsos que usaron falacias ad hominem, o de hombre de paja o de espantapájaros, en donde con ese tipo de artimañas, mentiras, acusaron al propio Señor Jesucristo y lo condenaron a muerte. Qué falta de sabiduría, hermanos. No repitamos la historia. Alineémonos siempre a nuestro Creador. Amén. Demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Terminando esta serie, pues aprovechemos para poner nuestro corazón, todo nuestro ser delante de nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, mi Dios, porque cada día que nos sentamos, Padre, a escuchar cada disertación, cada sermón, cada predicación, Señor, edifica nuestras vidas. Nos encamina en el camino correcto, pero también nos apercibe, Señor, a no repetir historias que traen consecuencias o pueden traer consecuencias a nuestra vida en este tiempo y después. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, si hemos estado haciendo algo incorrecto, Padre, perdónanos. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Danos sabiduría de lo alto para poder diferenciar entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo bueno de lo que no es bueno, Padre. Queremos, Padre, escudriñar tu palabra, enterarnos, Padre, de todo aquello que tú deseas para nosotros y recibir tu buen consejo y aplicarlo y vivirlo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, porque cada palabra nos ayuda a crecer, a madurar, a caminar conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias. Hermanos, que cada uno de nosotros, como individuos, como matrimonios, como familia, como iglesia, nos caractericemos por tener sabiduría de lo alto. Amén. Que Dios les bendiga.